SF Debris presenta El viaje de la sombra. Segunda parte. El sueño irresistible. Contrario a lo que se cree, Star Wars no está de ninguna forma o manera relacionada a las películas clase B, sino a los seriales. Consecuentemente, ahí es donde Lucas y su productor, Gary Kurtz, buscaron para saber qué hacer con el enorme éxito que tenían. Ya no servía El Ojo de la Mente como secuela. Fue hecha deliberadamente con la noción de que tendrían un Star Wars de presupuesto menor. Bueno, Star Wars 2 no solo tendría un presupuesto mayor, tenía que tenerlo. Si la película iba a continuar el gargantuesco éxito de la primera, debía ser simplemente otro trabajo impresionante. Pero ya estaban pensando más allá de Star Wars 2. Pensaban que esto era tan grande y las herramientas ya estaban aquí para usarse. Podían convertir a Star Wars en una franquicia como la de James Bond. Así que, como los seriales tendían a ser de 12 episodios, también sería Star Wars la primera parte de una saga de 12 películas. Como se mencionó anteriormente, Lucas siempre estaba pensando y descartando ideas. Así que pensarán que esta solo era otra de estas, una idea pasante como la idea de que Luke fuera una chica que Lucas descartó rápidamente. Pero el hecho es que 2 episodios no fue solo el plan por una semana o un mes, sino por 2 años. Fue el plan durante la mayor parte de la producción de Star Wars 2, regularmente referenciada en entrevistas e incluso en el boletín de la compañía. La serie habría de avanzar como reloj hasta entrar en el siglo XXI, siendo dirigida por otros en el camino, con Lucas probablemente dirigiendo la última, cerrando la cortina de esta triunfante serie de películas. Parte de la razón de esta ambiciosa empresa era la de asegurar una fuente confiable de ganancias para su compañía, o más bien, compañías. Lucas trabajó duro con los abogados para transformar todas las compañías que habían sido creadas para financiar y fabricar Star Wars y convertirlas en un negocio sostenible. Pero eso no era lo que le preocupaba a Lucas. Estos también eran los medios a utilizar, pero no el fin en sí mismo. Lo que Lucas tenía era un sueño, y ese sueño era la de tomar el zoetropo americano a su máximo florecimiento. Lucas quería un lugar donde, como en la escuela de cine, los cineastas pudieran venir a colaborar, trabajar juntos y tener necesarios descansos entre ellos, sin que interfiriera en su trabajo. Ese periodo fue el principio de tanta gente creativa como Lucas por esta disque polinización. Hablé sobre la influencia que otros creadores como Brian De Palma tuvieron sobre Star Wars, pero eso no fue un evento aislado. Hacían eso todo el tiempo con sus películas, más retroalimentación y entendimiento sobre lo que funcionaba y lo que no mientras creaban sus películas. No es una coincidencia que muchos de estos hicieron las mejores películas de sus carreras en esta época, cuando tenían las fuerzas del otro donde apoyarse y hacer buenas a sus películas malas y hacer grandiosas a sus películas buenas. Y Star Wars sería la más exitosa de todas. La visión de Lucas era de un lugar que podía hacer todo eso y más, y lo llamaría Rancho Skywalker. Así que Lucas puso todo lo que tenía para crear un imperio del cine, uno que crearía una película exitosa de Star Wars tras otra por las siguientes décadas, y las ganancias se usarían para hacer del Rancho Skywalker todo lo que pudiera ser. Tendría lo último en tecnología de punta, lugares donde la gente pudiera trabajar en numerosos aspectos de las películas, podría mostrar las películas a otros para lograr retroalimentación, lugares de recreación y además de eso, sería un verdadero rancho, donde el fruto de su labor, figurativa y a veces literalmente, serían disfrutados por aquellos trabajando ahí. Sin importar qué tan exitosas serían sus compañías, lo que sucediera con Star Wars, el Rancho Skywalker sería el legado de George Lucas. Como se describe en el libro Fathers of Influence, cito, en su mente, Hollywood era malvado, codicioso y buscaba la mediocridad. El Rancho Skywalker, por otro lado, sería un estudio ideal. Respetaría los valores humanos, la innovación y la creatividad. Y no se escatimaría en gastos. Se vería como una mansión del siglo XIX por fuera, encajando perfectamente con la onda de un ranchero post-guerra civil, y por dentro una mezcla de tecnología de punta y encanto del viejo mundo, incluyendo madera de secuoya reciclada de un viejo puente, y también tendría una enorme biblioteca para búsqueda de referencias, coronada por un hermoso vitral.
Claro que este sueño costaría millones de dólares, pero Lucas tenía un plan, tenía la franquicia más popular de esta era. Si podía llevarla hasta el final, esto podría ser una realidad. Sin embargo, ese sueño tardaría mucho en realizarse. Y si bien tenía un fin noble, el viaje hasta ahí no sería fácil. Y habría oscuridad en el camino. La licencia de Star Wars fue un gigante, pero no había mucho disponible aún. Las figuras de acción no llegarían a los anaqueles hasta el año siguiente, y los productos piratas aparecieron por todos lados, quitando ganancias de la mercadería legítima. Y el cómic de Marvel tuvo una licencia gratis para los primeros 5 números, un movimiento brillante desde un punto de vista de marketing, pero ahora era visto como otra forma de cortar las ganancias que podían haber recibido. Entre todas estas cosas se percibía por todos en la compañía como un fracaso en capitalizar en el éxito, a pesar del hecho que esto no tenía precedente, y que de muchas maneras estaban creando un nuevo tipo de negocio de la forma en que intentaban promover y capitalizar la película. Con la transformación de estas compañías efímeras en algo permanente, Lucas empezó a buscar veteranos establecidos de Hollywood. La compañía estaba estructurada para seguir su visión, para evitar las cosas que odiaba del sistema de Hollywood. Pero aún así, no pasó mucho antes que Gary Kurtz se sintiera molesto viendo cómo Lucasfilm se transformaba de la entidad que había sido cuando hacían Star Wars a solo otra corporación. Toda esta charla sobre creatividad para los cineastas y de repente habían códigos de vestimenta, reportes y burocracia. Y claro, gente que llega luego del éxito para cuestionar las decisiones. Y considerando lo que pasó con el marketing, no es de sorprender que a quien cuestionaron más fue a Charles Lippincott. Él llegó hasta el límite por Star Wars. De hecho, él rompió la ley por Star Wars. Uno de los eventos promocionales que planeó fue una aparición en un show de radio. Excepto que antes de llegar, Harrison Ford fumó un faso y estaba claramente drogado durante la entrevista. Una pesadilla para cualquiera que tratara de promocionar una película familiar. Bueno, para empeorar las cosas, como si eso fuera posible, el padre de Harrison llamó durante el show y lo mandó al diablo en vivo. Sabiendo el desastre de relaciones públicas que se acercaba, Lippincott, quien conocía el estudio, se metió y robó la grabación maestra y desapareció en la noche para deshacerse de la evidencia. Ahora bien, tal vez no aprueben de eso, pero lo que no puede negar es que Lippincott hacía hasta lo imposible por Star Wars. Y aún así se le acusaría de haber dado la licencia a Kenner por $50 y un apretón de manos, que millones en ventas se perdieron debido a él. Nada de eso era verdad. Es fácil hacer tratos y mover productos con el éxito más grande de todos los tiempos, no tanto con una propiedad sin probar que los expertos dicen que va a fracasar. Pero poco después de un año del tremendo éxito de Star Wars, Lippincott fue despedido. También John Dykstra se convertía en persona non grata a pesar de su rol esencial en el desarrollo de ILM. No era un secreto que él y Lucas chocaron constantemente durante la creación de Star Wars, y cuando terminó, ILM fue cerrada. Dykstra se movió a su siguiente proyecto, algo para Universal, siendo desarrollado por Glenn Larson llamado Galáctica, la saga de un mundo estelar. Dykstra sería quien desarrollaría los efectos especiales necesarios para este show de ciencia ficción, así que terminaron rentando el equipo que Dykstra había inventado para ILM para poder hacer estos efectos. Y no estaba solo. No solo varios de los ex empleados de ILM ahora trabajaban para Dykstra, sino que Ralph McQuarrie también trabajaba con él. El éxito de Star Wars hizo del trabajo de McQuarrie muy en demanda. Encuentros cercanos del tercer tipo, Star Trek la película, e incluso las cubiertas de los libros de Star Wars. Con tanta superposición, el hecho que ILM rentaba el equipo para la producción de Galáctica y que Universal quería mantener una relación positiva con Lucas, estaban produciendo la secuela de American Graffiti, mandaron el material a George Lucas para asegurarse que no habría remordimientos. Los hubo. Habían muchos elementos en la versión que mandaron a Lucas que él sintió que claramente usaban a Star Wars. Como discutimos antes, el usar el trabajo de otros está bien, pero requiere hacer algo notable con ello. Y en muchos casos para Lucas parecía que estaban directamente copiando Star Wars. El que los Cylons se parecieran demasiado a los soldados de asalto, por ejemplo.
Ahora recuerden que mientras hacía Star Wars, él cambió la nave más importante en esta película porque era muy similar a una nave que era usada en un show de televisión que salió primero. Así que en su mente no había nada irracional en decir, sin importar qué hiciste para llegar a este punto, claramente es similar a lo que yo hice. Por favor, cámbienlo. Así que por esto hubo algunos cambios, como el renombrar la serie Battlestar Galactica. Pero no todo lo que pidió se hizo. Galactica sería una gran llaga para Lucas y una fuente de conflicto entre 20th Century Fox y MC Universal. Parte de esto era que el equipo que Dykstra usaba iba a ser necesario para hacer Star Wars 2. Si bien varios de los que trabajaron en Battlestar Galactica volverían para trabajar en la secuela de Star Wars, Dykstra no estaría entre ellos, y en los pasillos de Lucasfilm fue considerado por muchos como un traidor. Incluso Gary Kurtz no estaba seguro en la transformación que tomó lugar. Con toda la reestructuración, Lucas buscaba conseguir un nuevo productor para la secuela, sintiendo que Kurtz había fallado en hacer su trabajo efectivamente en Star Wars. Pero luego que ambos lo discutieron y Kurtz apuntara todo lo que había hecho y lo leal que fue hacia Lucas durante todo, Lucas cambió de parecer y Kurtz se quedó como el productor, aunque esta sería una relación muy diferente de cuando hicieron Star Wars. Ya no eran el productor y el director, eran el empleado y el empleador. No es como si eso estuviera mal ni nada, pero es importante notar esta distinción por lo que pasaría eventualmente durante la producción de la película que Kurtz sugirió llamar El Imperio contraataca. Pero Lucas se mantuvo firme sobre una cosa. Él no iba a dirigir la siguiente película. Así que empezaron a ver varios directores para ver quién estaría a la altura del desafío. No sería fácil, pues ambos lados tenían varias preocupaciones. Cuando uno dirige una secuela es un perder-perder en muchos casos. Si es un éxito, fue solo porque la primera fue un éxito. Y si fracasa, es tu culpa porque la primera fue un éxito, así que debiste cagarla. Y por otro lado, si el director no cree en el material, el trabajo puede sufrir. Encontrar a alguien que hiciera justicia por Imperio y no tuviera miedo del material fue difícil. Así que la persona que Kurtz contactó finalmente fue Irving Kershner. Kershner había supervisado varias películas estudiantiles en la USC, así que había interactuado con Lucas un par de veces, y Kurtz había hecho trabajos menores para él con anterioridad. Después que Kurtz fallara en llevarlo al proyecto, Lucas contactó a Kershner. Este tenía el presentimiento de saber de qué se trataba, así que cuando Lucas habló sobre dirigir Imperio, Kershner estaba naturalmente dudoso. Pero Lucas lo entendía muy bien, así que, en lugar de minimizar los retos, Lucas se explayó sobre la miserable experiencia que fue hacer Star Wars. Fue como estar acostado de panza sobre vidrios rotos y aún así tenías que crear un trabajo que enfatizara tanto la acción como el corazón. El tipo de trabajo que rompería a un hombre débil y que casi destruye al mismo Lucas. Así que Kershner estaba aquí porque Lucas no estaba seguro si alguien podía siquiera hacer esto, pero si alguien podía, era probablemente Kershner. Era una tarea hercúlea, pero tal vez estás a la altura. Kershner se tragó los halagos, pero su estipulación era que quería que Imperio fuera una película aún mejor de lo que fue Star Wars, y Lucas dio la bienvenida a Kershner para hacerla mejor. Pero había algunas preocupaciones más allá de lo obvio. Primero, Kershner quería asegurarse que hacía su película, no que dirigía delegado lo que Lucas quería. Segundo, él no sabía nada sobre efectos especiales, así que necesitaba algunas garantías, las cuales Lucas estaba feliz de darle, pues estaban trabajando para reconstruir a ILM en la bahía. Solo diles lo que quieres y ellos lo harán, le aseguró Lucas. El tercero sería un punto contencioso. Kershner quería tener una película de Irving Kershner puesta al principio, pero Lucas quería que todas las 12 películas tuvieran el mismo inicio. Y no solo era Kershner, sino el gremio de directores de América que esperaba ese tipo de acreditación. Al final, esta frase de poca importancia aparente causaría un gran impacto en la tercera película. Es más, es posible que cambiara toda la dirección de la franquicia. Durante este tiempo, Lucas compró discretamente las tierras que necesitaría para realizar su sueño. Tendría que tener la aprobación del condado Marine para el proyecto, lo que significaba que todo debía ser pagado en efectivo, sin préstamos, pues no había forma de saber si no iban a cerrar todo antes que toda la cosa empezara. Pero eventualmente se dio el visto bueno de las autoridades y el rancho Skywalker podía ser oficialmente construido.
Lucas invitó a Kirshner a su oficina y le mostró todos los planos dibujados del edificio. Esto, él dijo, esto es por lo que hacemos esta película. Pero, ¿qué era exactamente el Imperio Contraataca? Claramente todo lo que habían planeado para la secuela era obsoleto. El crear una nueva historia sería vital, pues era la historia, así como los efectos especiales, lo que hicieron de Star Wars un éxito. Y aún así, en este momento, no tenía la más mínima idea de qué se trataría.